Niñas, gracias por recibirnos por aquí. Miren toda la gente que vino a visitarnos, ¿no? Un aplauso para las niñas que hoy nos han dispuesto su casa. Que nos han dispuesto su casa para todos nosotros y a todos aquellos que se encargan de este cuidado y de esa protección integral de ellas. Muchas gracias por recibirnos. Es un honor acompañarlas hoy aquí y creo que todo el país y todo el Estado está muy pendiente de cada una de ustedes. Por eso las decisiones que tomamos hoy y las decisiones que venimos tomando en ICBF tienen el corazón de ellos y de ellas, de centro. Y quiero que lo recordemos porque en realidad este es uno de esos actos en que no van a quitar la sonrisa. Hoy la sonrisa va a estar todo el tiempo porque nosotros estamos logrando unos cambios estratégicos a los que yo quisiera hacer mención para que ustedes sepan más o menos la responsabilidad que adquieren, así como los otros personas del cuerpo directivo que nos están hoy acompañando. Y algunos se han posesionado recientemente o seguramente vienen otros cambios dentro de poco. Lo primero es que la sonrisa también está acompañada por un Plan Nacional de Desarrollo, en el que nosotros hemos logrado por lo menos 3 cosas y voy a referirme a la última en especial, muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con que el país tenga por primera vez delimitadas unas zonas estratégicas de impacto para la recuperación nutricional. Eso nos va a implicar cambiar la idea de focalizar el niño con hambre a la familia y a un territorio completo. La situación del país está bastante crítica después de la pandemia y en términos de economía, de trabajo, de soberanía alimentaria, nos toca cambiar la idea de focalizar solo al niño, porque el niño no está no está solo, sino que está en un contexto, eso habla de protección integral. Por eso hablamos de esas zonas de recuperación nutricional, pero no voy a profundizar sobre el tema nutricional. Tenemos otro escenario muy fuerte y muy poderoso y es poder lograr unas políticas públicas integrales para las estrategias de prevención. Ahí seguramente ustedes van a tener un rol protagónico en lo que tiene que ver con que la actuación para prevenir las vulneraciones de derechos y las violencias y las situaciones va a estar ligada a 2 cosas. A uno, la intersectorialidad. Ya no estamos hablando de articularnos, sino de ser intersectoriales en ciertas zonas, con Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación y Ministerio de las Ciencias, en una estrategia que va a llegar a ciertos municipios de manera muy fuerte. Eso es lo que llamamos el segundo punto, que es realmente territorializar la política. Y en esto ICBF tiene un rol muy grande, porque tenemos que pasar de dispersar acciones por problemáticas a concentrar la estrategia unificada de gobierno en ciertas zonas donde es más difícil la vida para los niños. Menciono la Guadalupe en Guainía, que nadie lo conoce. Menciono territorios del Bichada, donde el Estado nunca ha llegado, del Meta, del Chocó, donde la estrategia tiene que ser conjunta y donde tenemos que dejar la división, tanto por áreas de ICBF como por áreas del Estado, para empezar a llegar unificadamente. Hablo de 294 municipios con alto reclutamiento forzado. Hablamos de zonas donde la violencia quiere mantenerse y mantener a Colombia en un circuito de guerra y donde la paz le va a quedar más difícil llegar si no cortamos el circuito y empezamos a dar oportunidades integrales a los niños y las niñas. Ahí hay un acuerdo muy fuerte y va a llegar. Pero aquí tenemos el tercero y es donde voy a referirme con más profundidad por el carácter de esta posesión que para mí tiene una connotación muy importante y es el tema de la protección integral de los niños que han sido vulnerados sus derechos. Y viene un reto que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo por articular esto en realidad, porque lo que encontrábamos era comisarías, defensorías y otras autoridades administrativas en las que todavía no hay una unidad de criterio para la toma de decisiones, en las que en ciertos territorios no hay ni el uno ni el otro, y en otros territorios discuten quién tiene la competencia y que las leyes, entre ellas la 2126, no logran saldar la deuda con los niños y niñas. Hablamos de niños, niñas y mujeres que pueden tener situaciones de violencia intrafamiliar y que la puerta de entrada no es clara. Si llegan a la comisaría y qué pasa, si llegan a la defensoría y qué pasa. Hablamos de un país que tiene que organizar su sistema de respuesta a la justicia familiar y por eso hemos hablado de un sistema de justicia familiar con el Ministerio de Justicia.
de poder articular de verdad esa relación entre comisarios defensores y los niños y niñas tengan una vía directa para entrar a la respuesta del Estado. Y hablamos también de un sistema nacional de convivencia que necesita que el ICBF entre a escuchar directamente a los niños en los colegios y podamos trazar una ruta de riesgo y de atención y de fortalezas también que tienen los niños desde su propia palabra. Hablamos de hablar con las niñas directamente y los niños que están en el sistema de protección y empezar a entender que cualquier atención que nosotros brindemos, sea o no por un tercero que contratamos, es del Estado y que tenemos todo el poder de entrar a actuar y a trabajar conjuntamente. Hablamos de romper la tradición de que el ICBF entrega a operadores la responsabilidad de la garantía de derechos. Hablamos de cambiar de un lenguaje de servicios y de oferta de servicios a un lenguaje de garantía de derechos. Los servicios, la contratación de externos para garantizar, para tener servicios no es la misionalidad de ICBF. La misionalidad de ICBF es garantizar los derechos. Y en esa medida, tanto la contratación como la acción de gestión humana está ligada a que eso sea un medio, pero no el fin de ICBF. Nuestro 80% del tiempo se nos va dedicado a la contratación. Y en esa medida nosotros necesitamos dedicar el 80% a la garantía de derechos y el 20% a que esto sea un medio. Entonces, por supuesto, tanto Kerly como Daniel tienen un reto muy grande para hacer que la gestión humana se garantice y para que la contratación fluya y el trabajo sea de calidad y cierre puertas, ¿no?, a la corrupción. Y bueno, por supuesto, tenemos con gestión humana un reto muy grande de la ampliación de la planta de personal. Esa ampliación de planta de personal es una deuda histórica. Nosotros tenemos muchas deudas históricas en este país con los niños y las niñas, pero también con sus funcionarios y los que trabajan por ellos. Eso liga también un poco el tema de la situación de las defensorías y el fortalecimiento de defensorías que pasan por la vía de gestión humana. Pasa también por la garantía ética y la calidad de quienes trabajan en ICBF, ¿no? O sea, nosotros tenemos una misionalidad que supera la misionalidad que pueda tener el Ministerio de Minas o que pueda tener otro actor. La nuestra tiene que ver con una calidad ética y en esto tenemos que cerrar puertas en gestión humana para que todo el que entre tenga claro a qué viene cuando hablamos de garantizar derechos de los niños y las niñas. Tanto en su vida pública como en su vida personal tenemos que mostrar una calidad ética. Y hay un reto muy grande con la Oficina de Atención al Ciudadano, que deja de ser como la idea de solamente atender al ciudadano como en una institución de servicios públicos. Nosotros tenemos que darle respuesta al ciudadano y a las ciudadanías diversas que tenemos. Tenemos niños y niñas que necesitan la entrada por la escucha directa de ICBF y la respuesta inmediata, más allá de los bots que podamos poner para responder. Hay grandes retos en esa área y lo sabemos. Tenemos unas experiencias muy bonitas de Bogotá Humana con Bogotá Escucha y cómo logró canalizar la respuesta de niños y niñas y atender esas alertas. Tenemos un trabajo con los buzones del miedo, con la Consejería de Reconciliación, donde vamos a tener que abrir las cartas de muchos niños de todos los colegios y también de las instituciones de protección para poder darles respuesta a cada una de ellas y marcar tendencias. Vengo de la reunión con el defensor del pueblo y su equipo y creo que esto va a tomar un tinte muy importante para poder darle respuesta a los niños y niñas. Y yo creo que parte de esas transformaciones tienen que ver con cambiar dos de las direcciones y de las oficinas importantes, ¿no? La oficina de cooperación y la oficina de cooperación internacional, que debe pasar, lo digo con todo el respeto de las administraciones anteriores, que debe pasar de ser la que maneja relaciones nacionales e internacionales con agencias de cooperación, a ser realmente la que gestione la cooperación internacional al interior de la atención. No nos sirve de nada tener convenios de cooperación internacional si al final las niñas no tienen una respuesta inmediata de esa cooperación. Tenemos que lograr que en cada territorio esto se sienta. Ahorita tenemos una voluntad muy grande de muchas agencias de cooperación por colaborar, pero nuestro mapa estratégico es quien hace la ruta, nuestros 294 municipios con reclutamiento forzado, nuestros 400 municipios que tienen más alto el índice de interrelación de vulneración de derechos de niños y niñas,
es nuestra hoja de ruta para la cooperación. El agua en La Guajira, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa acción de cooperación que se articule a una estrategia de gobierno que se llama Crece la generación de la paz, porque tenemos que cortar el ciclo de violencia con los niños y niñas, va a redundar realmente en beneficios. No queremos una cooperación internacional suelta, dispersa, ni tampoco desarticulada. Tampoco queremos una cooperación internacional que haga acción con daño y que permanezca en territorios haciendo una acción con daño porque rompe la estructura territorial y de manejo que tenemos. Queremos una acción de cooperación articulada con el Estado, ¿sí?, que supere la noción de caridad frente a los niños y niñas y maneje la de solidaridad, que es distinto a la condición de caridad con la que deben verse los niños y las niñas. Y la solidaridad va a ser el eje estratégico de esa oficina, ¿no? Y por último, pues la dirección de protección, que es como el área donde ICBF va a hacer todo mejor, claro, pero donde no podemos tener ni siquiera un bache, donde tenemos que trabajar conjuntamente, donde todo lo que haga ICBF puede ser más o menos regular, pero en esta área tenemos el corazón del país mirándonos, y es cómo hacemos la protección integral de aquellos niños que han sido vulnerados. Es un área de lo más sensible donde tenemos desde el sistema de responsabilidad penal adolescente, en el que hay una deuda con los adolescentes por verlos como víctimas de un sistema que los ha llevado a caer en el sistema de responsabilidad penal adolescente y que esta caída se convierta en el cambio del proyecto de vida y de una oportunidad real, depende de esa área, ¿no? Ya hace poco nombramos a nuestra nueva subdirectora de responsabilidad penal, que ha venido trabajando desde los territorios, ni siquiera la hemos podido ver en la oficina porque allá está en Bucaramanga, está en Cali, y esa manera poder entrar a convencer cada vez más a los jueces que la privación de libertad no es una medida para los adolescentes, que tenemos que entre cada niño o niña que notamos en privación de libertad es como un suicidio para el Estado, o sea, hacer eso significa haber perdido las oportunidades de inteligencia de tantos actores que han estudiado de los adolescentes, de tantos doctorados, para terminar con los chicos en una cárcel en la adolescencia. Ese sistema de responsabilidad penal adolescente debe cambiar a ser realmente una oportunidad y cambio para los jóvenes. No es cualquier reto, pero es un reto en el que tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad y nuestro corazón para que entre todos, como gobierno, como Estado, como Sistema Nacional de Bienestar Familiar, le demos respuesta realmente a ese grupo de adolescentes. Por fortuna se viene rebajando el tema de la sanción privativa de libertad y está tomando más auge la no privativa, pero tenemos que hablar de justicia restaurativa en serio, más que en las reuniones, en cómo lo estamos haciendo con los jóvenes e intervenir todos como Estado en eso que se llama la privación de libertad para darle oportunidades reales con cultura, con arte, con deporte. Nuevamente repito, esto no es que el ICBF se lo contrate a un operador y lo suelte y luego lo vigile, es que nos toca estar de manera permanente metidos en el sistema de responsabilidad penal y nos metemos con arte, con cultura, con una estrategia intersectorial que hemos denominado Atrapasueños y que tiene que llegar a cualquier adolescente y niño que esté en estos territorios de manera diferencial. Ahí tenemos que llegar y el sistema no es para entregarlo a operadores. El sistema es para intervenirlo con todo lo que eso implica, un Estado garante de derechos alrededor de estos adolescentes que son muy importantes. Si no les damos oportunidades a ellos y cambiamos ahí el ciclo, pues va a ser muy difícil que rompamos la cadena de uso y utilización que tiene la guerra con nuestros adolescentes. Muchas transformaciones en esa área. Pero esa dirección de protección también tiene otra área que es la de restablecimiento de derechos. Y esa área de restablecimiento de derechos nos va a llevar a fortalecer en realidad las defensorías, y lo digo con todo el dolor que esto da como Estado, ¿no? Qué precariedad la que tenemos en este sistema para defender a los niños, qué precariedad en la que están realmente los defensores de familia, los defensores de la niñez para poder hacer su trabajo. Y ahí el reto es grandísimo, pero también las ayudas van a ser grandísimas. Van a tener en ICBF y por lo menos en este equipo directivo todo el respaldo para que el fortalecimiento de las defensorías se convierta en uno de los ejes que tenemos que entregarle al país ya,
poder tener organizadas estas defensorías, poder tener sus equipos sustanciadores que puedan hacer el trabajo en territorio y al mismo tiempo que se supere una inercia institucional que ha llevado a la indolencia con los derechos de los niños y las niñas. Encontramos que en muchos territorios ya no nos asombramos, ya se acostumbraron a lo que pasa y hay que romper esa cadena de costumbre que a veces nos dice cuando vamos incluso a las regionales de ICBF y nos dicen, pero ¿por qué se sorprenden si es que ellos siempre han estado en la calle? ¿Por qué pero es solo un caso? No, un caso es grave y esa situación de indolencia es la que hay que mover en el tema de restablecimiento de derechos. ¿Cómo movilizamos esto de otra manera? Y seguramente vamos a tener grandes transformaciones por ese lado, ¿no? Y bueno, ¿qué me falta de esa dirección? Adopciones, ok, ya sé por qué me falta. Porque el tema de adopciones, que es la tercera área que tiene la Dirección de Protección, es tal vez uno de los temas más sensibles y donde más tenemos recomendaciones internacionales para el cambio. Ahí estamos hablando de entender, y eso bueno, de todas maneras también va para las otras áreas, entender que la institucionalización no es el camino para la vida familiar. Eso no significa, y ahí le hemos dicho a todos que vamos con pinzas, que vamos a romper la atención de los niños. Nosotros en todas las transformaciones vamos a tener un cuidado delicado para que nunca se afecten los niños en esas transiciones, que podamos hacerlo bonito, pero sería muy interesante ver instituciones centradas en la vida familiar y no en la vida regulada por tiempos, horarios y definiciones masivas y homogéneas para todos los niños, ¿no? Qué chévere que pudiéramos tener instituciones donde la vida familiar sea la que marque la ruta como lo hacemos con otras familias, solo que familias mucho más grandes. Qué bueno sería poder tener en el área de adopciones un fortalecimiento de lo que significan las madres sustitutas como una opción real del Estado de ayudar para que haya una desinstitucionalización. Es un reto grande el que estoy hablando, ¿no? Pero ¿qué significaría tener y pensar que cualquier niño o niña, porque llegue al Estado como su protector, no tenga que reproducir la institución, sino reproducir un modelo familiar mucho más cercano a lo que ellos necesitan? Es un área delicada y es un área de lo más delicada porque tenemos que escuchar las voces de los niños y las niñas que han estado ahí. Yo no creo que haya tomado una mejor decisión desde que entré al ICBF que seleccionar a Diana Baloy para esa área. Y les voy a contar un poco por qué esa selección y por qué siento que es la mejor decisión. No te asustes, Diana, que el amor masivo asusta, lo sé, pero ese amor masivo también va a fluir como lo necesitamos y que tienes todo el respaldo no solo de la comunidad, sino de la institucionalidad para hacer realidad los cambios que necesitamos ahí. Les voy a contar que yo al área de protección no entro sola y lo dije desde el primer día, porque es el área que también más me toca, es el área donde tenemos más o menos el 80, que 90% de niños con discapacidad recluidos por un sistema que los tiene bastante segregados y abandonados, ¿no? Y que nos convence todos los días que solo podemos tenerlos recluidos porque son demasiado difíciles, que somos demasiado, necesitan tanta especialización que necesitamos tenerlos aparte del mundo. Y yo creo que eso no es así. Necesitamos especializar el mundo para que ellos participen. Y para mí es un área muy sensible a la que yo no entro sola. Y no entro sola por esa razón, también porque es el área más sensible de que el país nos reclama hacerlo bien. Por eso entré de la mano con una conversa muy fuerte que tuvimos con los hijos del instituto en una conversación en la que por fortuna presionaron para que se diera porque mis agendas son apretadísimas, pero pudimos conversar claramente con ellos y ellos empezaron a darme la lluvia de ideas que necesita uno para retroalimentar la toma de decisiones. Y esa noche le dije a Diana, pues es que la tengo, hace rato que venía pensando cómo entramos a la Dirección de Protección y le hice la propuesta. Y ha sido de las personas que cuando le propongo me dice espere lo pienso, cosa que me parece genial. Y luego del espere lo pienso me llega con una propuesta y me dice
podemos hacerlo así y si es así, vamos juntas. Y eso ha sido para mí el sello de calidad técnica que yo necesitaba. Alguien que me llega con propuesta antes de aceptar un cargo. Alguien que me llega con el corazón antes de aceptar un cargo. Porque es falso que los técnicos tengamos que actuar sin corazón. Es falso que la administración pública no tenga el corazón. Claro que tiene que tener corazón, sino de qué hablamos cuando hablamos de la política del amor. Hablamos de que nuestro corazón, nuestra empatía nos guíe en las decisiones políticas y técnicas que tenemos que tomar. Van de la mano, no hay técnicos que no tengan visión política, eso es falso. Cuando uno toma la decisión de pasar un papel a otro lado, sabe lo que le implica en la vida de un niño. Por eso tenemos que tener el corazón puesto en cada decisión que tomemos. Y para mí ha sido la mejor decisión, la mejor compañía que ella acepte, como ustedes, aceptar semejante reto. No es fácil estar en una administración en la que estamos cambiando las cosas, no es fácil la presión que vamos a tener, no es fácil responder a esto y se espera y se demanda de nosotros mucha tarea, pero también se demanda ese amor que nos ha puesto la gente por esa transformación. La gente me ha dicho en todos los territorios a los que voy que la mirada técnica, política y amorosa del ICBF está en cabeza de nosotros y que ellos ven la esperanza en cada cosa que hacemos. No, vamos a trabajar con la esperanza, porque de mantenerla se trata el cambio y creo que en eso nos toca de la mano agarrados todos los que estamos asumiendo esta tarea del equipo directivo y también cuando sintamos que tenemos que soltarla, la vamos a soltar con la responsabilidad que eso implica en las transiciones. Aquí no hay, y eso ya lo vimos de nuestro señor presidente, no hay nadie fijo en el puesto, hay procesos fijos en los puestos, hay cambios que hay que hacer y sobre esos cambios trabajamos. Nuestros jefes y nuestras jefas ya los conocen, por ahí están, son las niñas y van a conocer muchos más en todo el país, ¿no? Mínimo unos 3 millones. Ellos son los jefes de nosotros y a ellos nos debemos y a ellos les tenemos que rendir cuentas. Por eso cada posesión es para mí un acto de gratitud por la responsabilidad que ustedes adquieren, por aparecer en este momento, por decidirse a hacer el cambio, con todo lo que eso implica en instituciones con tanta inercia institucional como el ICBF. Nos toca llegar a las regiones, nos toca trabajar con los territorios, nos toca porque ese es el mandato popular que tenemos. Entonces, gracias por venir, por acompañarnos. Tengo el gusto de presentarles a Daniel Antonio Estrada, nuestro nuevo director de gestión humana. Es ingeniero industrial y especialista en gerencia pública. Muchas gracias, Daniel, por asumir. A Ingrid Joana Cubides, nuestra directora de servicios y atención. Es administradora pública y especialista en gobierno y gerencia pública. Muchas gracias. A Kerly Yasmín Ágames Berrío, abogada, especialista en Derecho Administrativo, nuestra nueva directora de contratación, que como que medio mundo lo anda esperando. A Diana Margarita Rivera Rincones, jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios, profesional en Relaciones Internacionales, especialista en Gobierno y Gerencia Pública Territorial y Resolución de Conflictos. Cada uno viene también de las regiones, viene de trabajo territorial y con herencia hijos de cada región, y a nuestra nueva directora de protección, Diana Carolina Baloy. Hija de ICBF y que estuvo trabajando en Procuraduría General de la Nación hasta hace poco, es profesional en Ingeniería Industrial, abogada, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario. Una bienvenida a este equipo tan valioso. Y les pediría a ellos un corto saludo después de la posesión, el que quiera, es voluntario, si quieren darle un saludo a la comunidad también que está hoy acompañándolos. Hoy quisimos hacer esta posesión aquí porque realmente vale la pena compartir cada cosa, cada paso y ver desde los niños y las niñas cómo son las cosas. Siempre que vayan a un sitio, ya sea mirar la contratación, ya sea mirar algún convenio, vayan a un servicio de los nuestros, visiten los niños, déjense aconsejar de ellos, que ellos son la mejor ruta en política pública, hablen con ellos y lleguen de sorpresa. Conversen con ellos de sorpresa, con eso también los territorios se acostumbran a que no se trata de la directora llegando y donde todo se organiza, sino que todo el equipo directivo va y está hablando con ellos, ¿no?